Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga, nos bendiga a todos en esta mañana. Bueno, dice el hermano José María, que a predicar a veces se habla de la enseñanza, a veces se habla del estudio, pero más que eso hoy quiero es compartir las inquietudes que uno como cristiano tiene día a día, y bueno, y fuera de eso también como no cristiano, como ser humano y como ciudadano. ¿Qué vemos en la pantalla? ¿Qué están viendo en las pantallas? Un paisaje, en la mitad del paisaje, en la mitad que está a la izquierda, vemos desolación, y en la mitad que está a la derecha vemos un campo fértil y saludable, con mucha vida, con muchas flores. En esta otra imagen vemos algo que se nos ha vuelto muy común en estos días, y que cuando encendemos los televisores, cuando escuchamos el radio, muchas veces nos encontramos con esto: los desastres y los estragos que está causando el invierno en toda nuestra nación. Paulita, por favor. También en las noticias, hace no mucho estábamos encerrados, confinados por la pandemia del COVID. También se anunció está en proceso y con una alerta de la Organización Mundial de la Salud, una amenaza de una pandemia de la viruela del simio, y pues así todos los días, tal vez no con tanta espectacularidad o con tantos bombos y platillos como tocó hacer por el COVID, dada la agresividad del virus, pero los problemas de salud también están a la orden del día. Por otro lado, y no necesariamente yendo a los noticieros, simplemente en la tienda del barrio, al hablar con nuestros familiares que llegan de regreso, en el trabajo, es común escuchar la queja por la inseguridad. Todo lo que está pasando, porque hay robos, porque hay asesinatos, porque hay múltiples modalidades, la prensa lo anuncia, una nueva modalidad, finalmente es el mismo robo con muchas estrategias, y el mismo crimen con muchas estrategias detrás, y no solamente en la calle. Si decidimos estar y trabajamos desde casa y vamos a hacer nuestras operaciones, mire, por internet, al celular llegan muchos anuncios, que venga, inscríbase en este enlace porque usted se ganó una herencia multimillonaria de un filántropo chino, inglés, alemán, que no tenía descendencia y por suerte le tocó a usted. Muchas y muchas y muchas modalidades que se ven. Y también lo que nos sucede, llegamos agobiados de la carga de trabajo, de la carga de estudio, de que hoy tengo mucho que hacer, me levanté muy temprano, me tuve que acostar muy tarde, y todo el tiempo estuve trabaje sin parar, sin descansar, y todo eso. Entonces, esto nos lleva también a pensar, bueno, esta es otra de las preocupaciones. No sé si en estos días, y con muchas opiniones de parte y parte sobre lo que sucedió con el dólar, que subió, que estuvo inestable, que va bajando,
que cómo afecta la economía, cómo afecta la economía de los hogares, lo que pasa en la economía en el mundo. Y todo esto nos pone esto en la cabeza y uno a veces piensa, y es normal, y esto es lo que le decía, estando como cristiano, uno ahí recuerda dentro de su día a día, dentro de toda esta serie de signos de admiración que nos llenan la cabeza, y uno dice, por nada estéis afanosos, con todo lo que está pasando, y uno pregunta ahí, y la pregunta desde el punto de vista humano es, ¿y a quién se le ocurre decirle, por nada estéis afanosos con todo lo que sucede? Pues como cristianos, nosotros tenemos múltiples razones por las cuales no estar afanosos. La primera de ellas, aquí viene que si es esto realmente posible. Desde el punto de vista humano, no es posible. Si uno se acoge o se atiene a lo que hay en su interior, con lo que cuenta, con su conocimiento, con sus esfuerzos, no es posible. Pero si acude a la palabra de Dios, si se afinca en la fe, es totalmente posible. Entonces, lo primero es que ese por nada estéis afanosos es un versículo que no está suelto. No le dice uno como simplemente le dicen muchos de sus amigos, no, tranquilícese, no le ponga cuidado, no, eso no tiene importancia. Pero aquí Dios nos dice, mire, tranquilícese, por nada estéis afanosos, pero Él sí nos da una indicación y nos da el respaldo con el cual nosotros podemos estar tranquilos y podemos estar seguros de que eso que nos dice por nada estéis afanosos es realmente posible. Dice, no se afane, ore, cuénteme, y en algún momento, conociendo si Dios es nuestro Padre, entonces Él nos dice, conociendo yo lo que hay en su corazón, conociendo lo que lo rodea, conociendo el plan de vida que tengo para usted, tranquilo, no esté afanoso, no se preocupe, no se moleste, simplemente venga, hable conmigo, estemos en oración, con acción de gracias, y todo eso que usted tiene en la cabeza, todos esos signos de admiración podrán ir desapareciendo, o por lo menos ya no van a estar en rojo. Si usted sigue con algunas dudas respecto a la fe, de pronto van a pasar de rosado a rosadito y luego a blanco. Pero Dios nos promete que si nosotros nos presentamos en oración delante de Él, podemos decir que nada esté afanoso, que no estemos afanosos. ¿Por qué nos afanamos? Porque en nuestra corta visión creemos que todo eso lo debemos afrontar solos. Y entonces comenzamos a pensar, bueno, pero ¿y si sigue subiendo el dólar y tantos elementos del día a día que uno tiene que comprar están ligados al dólar? O cuando uno en la universidad piensa, y si yo definitivamente no puedo con esta materia y me toca retirarme y ya no voy a poder seguir con el futuro profesional que pienso, o si pienso tengo que salir y no voy a poder estar tranquilo porque la inseguridad, todas esas dudas nos rondan, pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, nos dice, mire, sí, es cierto, y ustedes como seres humanos probablemente lo piensan y tienen todo el sentido que ustedes lo piensen. Los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. Pero ¿qué nos dice? ¿Cuál es la promesa aquí? Es una promesa con una sugerencia, con un mandamiento. Mandamiento o sugerencia, de todas maneras, es una instrucción del Señor. Busquen primero el reino de Dios. Y todo lo demás, economía, salud, éxito profesional, todo lo que como humanos anhelamos, viene por añadidura. Lo que debe estar por encima de todo eso es buscar el reino de Dios, que es el reino de Dios, esa búsqueda y ese vivir en el reino de Dios es el propósito que Dios tiene para nosotros. Una vez nosotros nos acojamos, lo interioricemos, lo asimilemos, lo pongamos en práctica a diario, buscar primero el reino de Dios, tenemos de parte de Dios que todas las demás cosas vendrán por añadidura. De pronto uno podría pensar, entonces me voy a volver rico, entonces voy a lograr todos los que hay en los deseos de mi corazón. Es muy difícil. Yo creería que probablemente no es eso, no es la contraprestación y no es la transacción de yo voy a hacer esto para ganar esto. Sencillamente, en la medida en que uno encuentre el verdadero valor del reino de Dios, todas las demás cosas que preocupan y que de pronto uno tenga interés y de pronto en la cual uno tenga intenciones, pierden todo su valor. No pasan de ser, no siguen siendo una fuente de preocupación, sino pasan a tener el verdadero valor que tienen cuando se comparan frente al reino de Dios. Uno también piensa, bueno, y a los cristianos también nos pasan muchas cosas terribles. Dentro de todos los que están afectados por la ola invernal, hay muchos que están afectados, que tienen o que sufrieron pérdidas materiales, quizá algunos pérdidas personales, la incomodidad de estar sufriendo. Sin embargo, detrás de todo lo que sucede, de todo lo que nos sucede, hay un propósito de Dios para nosotros. No recuerdo de qué iglesia era tal vez alguien, no recuerdo en este momento, era una familia de un pastor, una familia cristiana a la que le secuestraron un hijo, y el hijo siempre había estado muy alejado de los caminos de Dios. Ellos sufrieron mucho, pues lo que puede sufrir cualquier persona de tener un familiar y más a un hijo secuestrado. Todo lo que tuvieron que pasar, finalmente al muchacho fue liberado, y uno de los testimonios que daba la mamá decía, mire, por más duro que fue todo lo que tuvimos que pasar, por más angustias, el solo hecho de que haber pasado esta situación haya hecho que nuestro hijo regresara a los caminos de Dios y se enfilara, eso tiene muchísimo más valor de cualquier cosa que hayamos tenido que pasar, económica, las angustias. Entonces fíjense cómo el Señor de una situación puede sacar, y esto es un motivo, no una razón por la cual nosotros podemos o tenemos la confianza de decir, es realmente posible no estar afanosos. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, mire, a los que aman a Dios, todas les ayudan para bien. Es muy probable que en el momento uno no vea, como le pasó a esta familia del secuestro, uno no vea qué es lo que hay atrás, cuál es el propósito que tiene para Dios. Pero entonces, volvemos a lo anterior, Dios dice, tráigame todo en oración, y cuando uno ora delante de Dios, encuentra una tranquilidad, encuentra en la fe, encuentra en esa confianza que el Señor es fiel a sus promesas
y que nos está diciendo, mire, de pronto ahorita usted no se da cuenta, pero esto, si usted me ama, está para bien. Que muchas veces en los programas de asesorías y de coaching empresariales, los médicos le hablan a uno, mire, no se estrese, aléjese del estrés, que el estrés o la ansiedad es fuente de muchísimas otras dolencias físicas y psicológicas. La gastritis, que es una de las afecciones de salud más frecuentes y más comunes en estos días, el insomnio también, son todos productos de la ansiedad. Pero mire lo que dice Dios, dice, en Pedro nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es un asunto de fe nuevamente. Y como les decía, somos humanos y nos impacta muchísimo lo que vemos, lo que nos sucede, lo que les sucede a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, o inclusive lo que sucede a otras personas, sencillamente por esa empatía que tiene uno con toda la humanidad, que no debe ser de otra manera, que está uno permanentemente con ese estado de zozobra y de miedo. Pero el apóstol Pedro, aquí cuando en su carta nos dice, dejen la ansiedad a un lado, échenla sobre Él con la seguridad y la tranquilidad, sobre Él es sobre el Señor, con la seguridad y la tranquilidad de que Él va a tomar cuidado de ellos. Y terminamos con una promesa, y terminamos, ustedes me van a decir, terminamos y ya, 10 minutos y no más. No, es porque les decía que esto es un estudio, y en este estudio yo quiero que ahorita nos colaboremos entre todos. Yo complementaré la presentación y se las haré llegar con el mensaje que envían a través del WhatsApp. Pero lo último que quiero decir yo, estando hablando yo solo de aquí para allá, y ahorita necesitamos hablar en ambos sentidos, es que la promesa se mantiene, y la Biblia está muy llena de promesas. Creo que no hacen falta 2 diapositivas, Paulita. Sí me hacían falta 2, listo. Vienen todas las promesas. Primero, la promesa es el futuro, la que nos hace a través de Malaquías. En el futuro ustedes van a estar tranquilos, va a venir después de la tempestad, va a venir la calma. Pero ¿qué va a pasar cuando estamos en medio de la tempestad? En medio de la tempestad le dice, mire, aunque usted pase, en el Salmo 23, aunque pase por quebradas oscuras, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, no es solo una promesa hacia el futuro, a que tranquilícese que después todo va a estar mejor. No, tranquilícese que en este momento que estamos pasando, y aquí me viene a la mente una imagen o una imagen, un afiche que lo veía con mucha frecuencia en las librerías cristianas, que era una inspiración humana, no estaba fundamentado textualmente en un versículo de la Biblia, pero decía que había una persona caminando a lo largo de una playa, y la playa en algunos lugares era tranquila, era reposada, era de arena fina, en otros lados era fangosa, en otros lados había muchas piedras, y
cuando llegaba al final del camino de la playa, el hombre volteaba a mirar y veía a Jesús a su lado y le decía, ¿y usted de dónde apareció? ¿Por qué está aquí? Entonces le dijo, no, yo he estado todo el tiempo con usted, solo que usted no me veía. Entonces el hombre la persona miraba nuevamente la playa y veía en muchos trayectos, veía las 4 huellas, las 4 pisadas, las huellas de 2 personas caminando. De pronto se detenía a mirar con más detalle y veía que en algunos puntos donde estaba muy crítico veía solo una huella, veía solo 2 pisadas, una huella, y le decía a Jesús, le decía, sí, claro, pero mire, ahí donde fue lo difícil, hay solamente una huella. ¿Por qué? Decía, y lo que decía el texto de la ficha decía, porque en esos espacios o en esos terrenos, en esos trayectos tortuosos, usted no venía caminando, yo lo venía cargando. De alguna manera esto es lo que nos está representando aquí. Aunque ande en valle de sombra de muertes, no hay lugar a tener temor. No es solamente que tranquilícese que el futuro va a ser mejor, sino tranquilícese que a pesar de la dificultad, yo voy a estar con usted. Manténgase, esté tranquilo, esté firme. ¿Era la última ya? Listo, sí, eran 2 promesas. Entonces, ahora lo que quiero, hermanos, es, si volvemos por favor a la primera, que compartamos aquí, que la primera y la segunda, sobre estas 2, miremoslas nuevamente. ¿En qué versículos de la Biblia nos podemos apoyar? ¿Cuáles recuerdan? El que lo recuerde y el que lo pueda recitar o recuerde la cita y la pueda leer, y que nos dice en qué versículos de la Biblia en que nos acordamos de esto. Yo particularmente me acuerdo de los discípulos en la barca en medio de la tempestad, cuando Dios vino y calmó la tempestad. No sé de cuál se acuerden ustedes, o de pronto les gané el que más se acuerdan. Miriam. Salmo 121, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dejará que tu pie titubee, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no dormirá, ni se adormecerá el que guarda de Israel. Salmo 121. Listo. ¿Quién más? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Listo, hermano, gracias. Quisiera más o menos que nos acordáramos por lo menos lo que tuvo el profeta Elías cuando estaba esa sequía. ¿Elías o Eliseo? Elías. Cuando estaba la sequía tan terrible. Y fíjense, él estaba pensando, todo el pueblo estaba sufriendo por una sequía. Mucho de la ciudadanía dependía o ponía su esperanza en la solución de la sequía, en todos los magos, en todos los hechiceros que tenía el rey. Y Elías vino delante de Dios y dijo, mire, aquí va a llover. Entonces le dijeron que no. Dijo, sí, aquí va a llover. Y ahí fue donde, con el respaldo de Dios, no fue Elías, con el respaldo de Dios, que es con el mismo que nosotros contamos, el mismo respaldo lo tenemos ahora. Y Elías vino y con toda la tranquilidad dijo, miren, pongan ahí, échenle agua, llenen ese becerro de agua y seguro Dios va a prender esa hoguera. Y efectivamente eso sucedió con un rayo antes de la lluvia.
¿Qué más en la Biblia nos recuerda sobre tempestades, sequías? José en Egipto. José en Egipto, y él tuvo algo que vamos a mencionar al final de este compartir de la palabra de Dios. En Egipto, Dios le dijo a José: mire, va a haber 7 años de prosperidad, pero luego van a venir 7 años terribles. Y en efecto vinieron los años terribles, que no solo fue para Egipto, donde andaban esta semana en la cumbre de la tierra, de pronto pensando algo parecido a lo que tuvieron que vivir en ese tiempo, sino que se extendió a toda la región y de alguna manera fue o se logró la bendición y se cumplió un propósito de Dios de traer al pueblo de Israel a vivir a Egipto, y pues con todo lo que les enseñó y a través de ellos nos enseñó. La siguiente, respecto a la salud, muchos, la hija de Jairo, inclusive más allá de la salud, la resurrección de Lázaro y todo lo que le estaba pasando todo lo que estaban sufriendo sus familiares por la ausencia física de Lázaro. ¿Qué más? El centurión romano. Una palabra, un ejemplo de fe, que el centurión dijo: no, yo no necesito que el médico vaya, con que el médico desde aquí, virtualmente, como nos atienden ahora en muchos, pero pues no con la misma efectividad, pero sí, con que solo usted diga: mi hija será salva. Tantos otros ejemplos de la Biblia donde dentro de los planes de Dios se le ha concedido la salud a quien lo ha pedido, a quien lo ha requerido, en oración, como nos lo dice el Señor. Frente a la seguridad, ¿qué tenemos de la Biblia? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Hermano, Salmo 27:3. Sí, yo he estado hablando y no he ido anotando las citas, y no quiero quedarles mal con el complemento de la presentación. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. 27:5 Salmo 27:5. Roca. Fíjense la imagen que se viene a nuestra mente cuando hablamos de una roca es solidez y seguridad. ¿Qué más? ¿Qué pasó cuando Saúl estaba persiguiendo a David? El Señor lo guardó y lo hizo invisible para todos quienes estaban buscando a David. Cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad bajo el desierto y venían los ejércitos del faraón a prenderlo, Moisés, asustado, ¿qué dijo el Señor? Alza las manos para que el mar se abriera y no se pudiera pasar. Ese es un ejemplo de seguridad de Dios, tanto en ese tiempo como ahora en nosotros. En todo momento, amén, hermano. Muchas gracias por recordarnos esto. Son todos estos que de pronto en nuestros momentos de angustia ni siquiera nos detenemos a pensar. Ni siquiera lo pensamos, entonces por eso no hacemos caso y estamos afanosos. Dios nos dice: no estéis afanosos. Y nos da, como les decía, no era contadas, sino sobradas razones para creerle y para poder decir: no voy a estar afanoso.
Bueno, el siguiente también, de la carga de trabajo. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados. Pero aquí también es lo que mencionaba, cuando en nuestra vida el equilibrio hace falta, cuando no le damos a cada elemento el valor que le corresponde, esto es lo que nos puede llegar a suceder, que dejamos que el agobio y que el peso de un elemento, en este caso nadie puede decir que el trabajo es malo, nadie puede decir que el estudio es malo, pero cuando dentro de nuestro orden de prioridades se ponen por delante de el reino de Dios, pasa a ser una carga gravosa. Si lo hacemos como Dios nos dice, buscad primero el reino de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. La economía, un ejemplo bien diciente de economía fue la alimentación de la multitud que vino a escuchar la predicación, y que cuando al final, bueno, a estos hay que darles comida, a toda esta gente hay que darles comida, ¿dónde está la logística? Entonces, bueno, aquí hay unos panes y unos peces, y pues con eso Dios lo hizo alcanzar. Entonces es otro ejemplo del poder tan inconmensurable, tan grande, tan indescriptible, que a veces no lo podemos entender, que por eso muchas veces no lo creemos, pero es un poder de Dios muy grande que puede lograr grandes cosas. La viuda de Sarepta también, que se le estaba acabando, lo último que tenía en su cocina era algo de harina y de aceite para preparar un pan, y en su pensamiento y en su sentir humano ella dijo, bueno, esto es lo último que hago, lo cocino y ya nos dedicamos a morirnos porque aquí no hay nada más que hacer. Sin embargo, vino de parte de Jehová el profeta Elías y le hizo una promesa, le dijo, manténgalo aquí y no va a faltar el alimento en su casa. Y efectivamente así sucedió, hasta que vemos otro ejemplo de salud. Murió el hijo de la señora y a través del profeta Elías, este joven revivió. Entonces, hermanos, ¿es posible o no es posible hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses? ¿Es posible no estar afanosos? ¿Cómo es posible? Confiando en las promesas, y si uno aún así tiene dudas, recordar todos los ejemplos, todas las muestras que en la palabra de Dios nos dicen, mire, sí se puede, mire, sí podemos. Terminando ya de organizar esta información, también se me vino a la mente otro pasaje bíblico que me parece interesante que lo discutamos y tiene que ver, bueno, en algún momento cuando Jesús vino al templo y fue tentado por el diablo, el Satanás le dijo, láncese desde aquí, que porque Dios le había prometido que lo iba a proteger y que mandará a sus ángeles. Y eso fue, y Satanás muy hábilmente, como lo hace con muchos de nosotros todos los días, utilizó la misma palabra de Dios para engañarlo. Utilizó las promesas de Dios para engañarlo, no para intentar engañar a Jesús. Le dijo, láncese que igual lo van a salvar porque dice que lo va a acompañar cuando esté en lugares de muerte, que su futuro va a ser muy tranquilo, que si se enferma y le piden oración, pues, y es dentro de los planes de Dios, va a salvarse,
Pero entonces aquí también hay situaciones en las que nosotros podemos decir o pensar de pronto lo que uno como ser humano pensaría, pues este señor tiene razón, si Dios me dice que me va a proteger, pues salto y me va a curar, porque esa es una promesa de Dios y la promesa de Dios no falla, ¿sí? Pero en alguna parte, que es lo que estoy buscando aquí dentro de mis notas, la Biblia nos dice: sean prudentes como serpientes y sean mansos como palomas. Ser prudente como serpiente también nos dice, es decir, no, o lo que interpreto yo, y me gustaría compartirlo y me gustaría saber cómo ustedes lo piensen, no es porque la promesa de Dios es verdadera, la promesa de Dios se cumple en todo momento y Él nos ofrece todo esto. Listo, pues entonces yo salgo a las 2, 3 de la mañana a hacer cualquier diligencia que debería hacer. Es decir, es el otro extremo, cuando ya de pronto de fe pasa uno a ser temerario, de pronto de la fe. ¿Perdón? Que hay un versículo que también dice que el avisado del mal y se esconde. Pues no lo ve y cae en la trampa. Dame un minuto y lo buscamos. Proverbios, ¿qué? Proverbios 22:3. Listo, ya. El avisado del mal y se esconde cuando los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, más él. Los simples pasan y reciben el daño. Aunque hay una versión que dice que los insensatos, porque dice, reciben el castigo. Los insensatos reciben el castigo. Entonces, no es solamente, debemos no estar afanados, pero por el otro lado, debemos no tentar al Señor. Es lo que entiendo yo de estos textos y de estas situaciones de la Biblia que hemos visto. ¿Es posible no estar afanoso? Sí, es posible no estar afanoso. ¿Por qué? Primero, porque Dios nos lo dice y le creemos. Y segundo, porque a lo largo de muchos pasajes en la Biblia nos muestra que estas situaciones que hoy en día, y yo creo que han sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad, que nos afectan, nos preocupan, nos quitan el sueño, nos dan gastritis, nos dan dolor de cabeza, todas estas situaciones han pasado a lo largo de toda la vida. Y sin embargo, en la Biblia, con toda la antigüedad que tiene, nos muestra que Dios tuvo una respuesta, y una respuesta en la cual cumplió su promesa. Es decir, si nos dice no estéis afanosos, es porque en realidad podemos no estar afanosos. Pero adicionalmente nos dice, no estén afanosos, pero tampoco sean insensatos o simples, como los menciona algunas veces, sino sean prudentes, no tienten al Señor. Hermanos, esto era lo que quería compartirles en esta mañana. Señor bendito, te damos gracias, Padre Santo, porque en primer lugar tú nos conoces, nos hiciste desde el vientre de nuestra madre, sabes nuestro futuro, sabes el plan que tienes para nuestras vidas. Y Señor, así como nos conoces, sabes de la debilidad que tenemos, la debilidad en la fe, que muchas veces nos lleva a dudar, a preocuparnos, a dejar que muchas de las situaciones que se ven en el mundo, que vivimos en el mundo, intenten alejarnos del verdadero propósito, que es buscar tu reino. Y por eso, Padre, tú traes a nuestra vida la tranquilidad diariamente, y con toda la autoridad nos dices, por nada estéis afanosos. Y no solamente nos dices que no estéis afanosos, sino que a través de tu palabra nos muestras en incontables oportunidades
cómo esta promesa este mandato y estas indicaciones de no estar afanosos tienen un verdadero fundamento. El fundamento es que con tu poder, Señor, todas esas situaciones, circunstancias que nos causan la zozobra, la incertidumbre, la inquietud, la ansiedad, todas se desvanecen frente a tu poder, todas son mínimas, son ínfimas, son totalmente inexistentes cuando ponemos nuestra confianza en ti. Y no solo, Señor, nos dices que podemos confiar en ti, sino además nos ordenas a que seamos prudentes, a que estemos avisados y nos escondamos del mal, a que nos alejemos de todo aquello que nos puede hacer perder de foco lo que es nuclear en nuestras vidas, que es buscar primero tu reino y como colateral, como adicional, pero no como algo primordial, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor bendito, te pedimos que nos bendigas en el resto de la semana y que nos hagas, Padre, entender cada día más y más y aplicar en nuestra vida este mandamiento de no estar afanosos. Amén.